Una tranquila tarde de otoño envolvió el bosque cerca del río Sanguani con una luz dorada y suave. Los rayos del sol se filtraban a través de las copas de los pinos antiguos, proyectando sombras largas sobre la tierra húmeda cubierta de hojas caídas. Una brisa ligera, impregnada del aroma a resina y humedad, serpenteaba entre los árboles, moviendo la hierba. En este rincón aislado de la naturaleza, un pequeño cervatillo, aún débil, con patas temblorosas, vagaba solo. Su pelaje, salpicado de manchas blancas como estrellas en un cielo nocturno, brillaba bajo el sol. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de ansiedad y su pequeño corazón latía aceleradamente, reflejando confusión y miedo. El cervatillo buscaba a su madre, pero el bosque parecía un laberinto infinito. Su débil grito, casi lastimero, resonaba sobre el río, disolviéndose en el murmullo del agua corriente. Llamaba, pero no había respuesta. Cada crujido en los arbustos lo hacía estremecerse, la esperanza se alternaba con la decepción. Caminaba con cuidado, pero el suelo bajo sus pezuñas era resbaladizo por el rocío matutino. De repente, al dar un paso en falso en la empinada orilla del río, resbaló. Las piedrecitas rodaron hacia abajo y el pequeño cervatillo, incapaz de mantenerse, cayó en las frías y turbias aguas del Sanguani. El río, como una bestia hambrienta, atrapó su frágil cuerpo y lo arrastró lejos de la orilla. El agua estaba helada, y su corriente tumultuosa lo envolvía en remolinos. Luchaba, pateando con sus pequeñas patas, intentando mantenerse a flote, pero la corriente era más fuerte. Sus pulmones ardían por la falta de aire, y sus ojos, abiertos de par en par por el terror, buscaban cualquier señal de salvación. Un grito desesperado escapó de su garganta, pero fue sofocado por el rugido de las olas que chocaban contra las rocas. El agua inundó su pequeña boca, haciéndolo toser y ahogarse. Veía cómo la orilla se alejaba, y el bosque familiar se convertía en una mancha borrosa. El cervatillo sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Sus movimientos se debilitaban, y su cuerpo se volvía más pesado por el agua que tragaba. El frío penetraba en cada célula, haciendo que sus orejas temblaran y su corazón latiera irregularmente. Estaba solo, rodeado únicamente por un elemento implacable. Sus gritos se volvieron más débiles, convirtiéndose en un leve gemido. Una enorme ola lo cubrió, girándolo en una espiral de corriente. Su cuerpo chocó contra una rama flotante, pero estaba demasiado débil para aferrarse a ella. Parecía que la esperanza se desvanecía, y el río estaba a punto de tragarlo para siempre. En ese momento, en un camino estrecho que serpenteaba junto al río, apareció un convertible azul. Al volante iba Lucas Bennett, un hombre de unos 30 años, con ojos cansados y una ligera barba en el rostro. Su fiel perro, un labrador llamado Oso, de pelaje dorado y espeso, dormitaba en el asiento del copiloto. El viento despeinaba el cabello de Lucas y la radio tocaba una melodía suave, apenas audible por el ruido del motor. Lucas disfrutaba de la calma, pero algo en el aire lo puso en alerta. Un sonido débil, apenas perceptible, similar a un llanto, atravesó el murmullo del río. Frunció el ceño, redujo la velocidad y entrecerró los ojos, escudriñando el paisaje. Oso levantó la cabeza, sus orejas se tensaron y su nariz se movió, captando algo inusual. Lucas apagó la radio, y el sonido se volvió más claro, era un grito lleno de miedo y desesperación. ¿Qué es eso, Oso?, murmuró Lucas, deteniendo el auto en el arcén. Salió, cerrando la puerta de un golpe, y se dirigió rápidamente hacia el río. Su corazón latía más fuerte, un instinto le decía que algo estaba mal. Oso saltó del auto, sus patas tocaron suavemente el suelo, y sus ojos escanearon los alrededores con atención. Lucas avanzó entre la hierba alta hasta llegar a la orilla. El río rugía, sus aguas eran turbias, con manchas de espuma. Gritó, ¿hay alguien ahí? Pero el río respondió solo con su rugido implacable. En ese momento, Oso emitió un gruñido bajo y ansioso, su pelaje en el cuello se erizó y se lanzó hacia adelante, hacia el agua, como si supiera que el tiempo se agotaba. El cervatillo seguía luchando contra la implacable corriente del río Sanguani. Sus pequeñas pezuñas golpeaban el agua desesperadamente, pero cada patada parecía inútil.
El agua estaba por todas partes, inundaba sus fosas nasales, quemaba sus ojos, comprimía su pecho. Sus pulmones ardían, cada inspiración era, mezclada con el agua que entraba en su garganta. Tosía, ahogándose, pero seguía llamando a gritos, aunque su voz se debilitaba. El frío penetraba más profundamente, haciendo que su cuerpo temblara no solo de miedo, sino también por la gélida presa del río. Sus orejas, húmedas y pesadas, temblaban y las manchas blancas en su pelaje se apagaron bajo una capa de barro. En un momento, la corriente lo atrapó y lo giró en un remolino. Su cuerpo chocó contra una rama flotante, pero estaba demasiado débil para agarrarse. La rama pasó de largo, dejando solo un rasguño en su flanco. Sentía que sus fuerzas se desvanecían y el pánico daba paso a un extraño entumecimiento. Sus ojos, aún abiertos, miraban al cielo, donde las nubes flotaban lentamente, indiferentes a su lucha. Pensó en su madre, en su pelaje cálido, en su suave aliento, en su protección. Pero ella estaba lejos, y la esperanza se apagaba como una débil chispa en el viento. El río no mostraba piedad. Otra ola cubrió al cervatillo, arrastrándolo bajo el agua. Resurgió, tosiendo y jadeando, pero sus movimientos se volvieron más lentos. Su corazón latía irregularmente y sus pensamientos se confundían. No sabía cuánto más podría resistir. En ese momento, emitió un último grito, apenas audible, débil y casi sin esperanza. El agua lo atrapó de nuevo, girándolo en espirales de corriente, y sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si el río lo arrastrara hacia el fondo. Mientras tanto, Luke Spanner estaba en la orilla, su mirada recorriendo frenéticamente la superficie turbulenta del río. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era ese sonido? ¿Alguien se estaba ahogando? Volvió a gritar, ¿hay alguien ahí? Pero la respuesta fue solo el ruido del agua y el lejano canto de los pájaros. Oso, su fiel perro, ya no solo gruñía, ladraba, fuerte y insistentemente, sus patas resbalaban en la hierba húmeda, y sus ojos estaban fijos en el río. Lucas corrió tras él, tropezando con raíces y piedras. Sentía la adrenalina correr por sus venas, empujándolo hacia adelante. Oso fue el primero en notar a la pequeña criatura que luchaba en el agua. Su ladrido se intensificó, y se lanzó hacia la orilla, ignorando el barro que se adhería a sus patas. Lucas, jadeando por la carrera, finalmente vio lo que su perro había detectado. En el centro de la corriente, entre espuma y remolinos, luchaba un pequeño ser. «Dios mío, es un cervatillo», exclamó. Su voz temblaba de una mezcla de horror y determinación. No podía apartar la vista de la diminuta criatura, cuyos movimientos se debilitaban. El tiempo parecía ralentizarse, mientras el río continuaba su movimiento implacable. Lucas dio un paso hacia el agua, pero se dio cuenta de que la corriente era demasiado fuerte para un humano. Miró a Oso, que ya estaba con el agua hasta las rodillas, su pelaje empapado, y sus ojos brillando con determinación. «Oso, tú sabes qué hacer», dijo en voz baja, aunque el perro parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Sin dudar, el labrador saltó al río, sus poderosas patas cortaron el agua, y su hocico se dirigió hacia el cervatillo. Lucas contuvo el aliento, sus manos se cerraron en puños, mientras seguía cada movimiento de su amigo. Oso nadaba con confianza, a pesar de la fuerza de la corriente. Su pelaje dorado brillaba bajo el agua, y sus músculos trabajaban rítmicamente, como si estuviera hecho para esta misión. El río le desafiaba, pero él no retrocedía. Lucas gritó, «Vamos, Oso, tú puedes». Su voz temblaba de emoción. Se sentía impotente, de pie en la orilla, pero sabía que su perro era su única esperanza. El cervatillo, casi inconsciente, aún movía débilmente las patas, sin notar que la salvación estaba cerca. Oso, el poderoso labrador con un corazón lleno de valentía, cortaba las turbulentas aguas del río Sanguani. Sus patas golpeaban el agua rítmicamente, creando salpicaduras blancas que brillaban bajo los rayos del sol poniente. Sus ojos, oscuros y concentrados, no se apartaban del pequeño cervatillo que aún luchaba por su vida en el centro de la corriente.
El río era implacable, lo empujaba de un lado a otro, intentando arrastrarlo a sus profundidades, pero Oso era más fuerte. Su pelaje se empapó, pegándose a su cuerpo, pero no redujo el ritmo, moviéndose con una determinación que podría inspirar a cualquiera. Lucas Banner estaba en la orilla, su corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Apretaba los puños, sus uñas se clavaban en las palmas, mientras seguía cada movimiento de Oso. Tú puedes, amigo, lo sé, susurraba, aunque su voz se perdía en el ruido del río. Lucas no era solo un espectador, se sentía parte de esa lucha, como si su propia vida dependiera del resultado. Recordó cómo encontró a Oso, un cachorro abandonado en una caja al lado de la carretera, y cómo se volvieron inseparables. Ahora su perro era un héroe, y Lucas estaba orgulloso de él, a pesar del miedo que le apretaba el pecho. El cervatillo, casi sin fuerzas, ya no podía resistir la corriente. Sus movimientos se volvieron lentos, sus ojos comenzaron a cerrarse, y su cuerpo se hundía con más frecuencia bajo el agua. No veía cómo Oso se acercaba, no oía el chapoteo de sus patas. Su pequeño mundo se reducía al frío, al dolor y a la desesperada necesidad de aire. Pero de repente sintió un toque leve, algo cálido y fuerte rozó su cuello. Se estremeció, sus instintos gritaron peligro, y se movió débilmente, pensando que era un depredador. Pero la presa era suave, sin garras ni colmillos, y comprendió que no era una amenaza. Oso sujetaba al cervatillo por el cuello con cuidado, pero con firmeza, procurando no hacerle daño. Sus mandíbulas eran fuertes, pero sus movimientos precisos, como si supiera lo frágil que era su pequeño protegido. Giró la cabeza, comenzando a luchar contra la corriente, dirigiéndose hacia la orilla. El agua le golpeaba en el hocico, le llenaba los ojos, pero no soltaba al cervatillo. Sentía cómo temblaba, como su corazón latía débilmente, pero aún latía. Oso sabía que no tenía derecho a rendirse. Sus patas trabajaban incansablemente y su respiración era pesada, pero rítmica. Mantuvo la cabeza del cervatillo sobre el agua, evitando que se ahogara. Lucas, en la orilla, veía cómo la silueta de Oso se acercaba. Se arrodilló, sus jeans se empaparon con la hierba húmeda, pero no lo notó. Sus manos estaban listas para recibir al cervatillo, sus ojos no se apartaban de las dos figuras en el agua. Un poco más, Oso, un poco más, gritaba, su voz temblaba entre la esperanza y el miedo. Veía cómo el cervatillo se movía débilmente en la boca del perro, y rezaba para que llegaran a tiempo. El río era traicionero, pero Oso era más fuerte. Lucas lo sabía, pero la ansiedad no lo soltaba. Cuando Oso estaba a solo unos metros de la orilla, Lucas entró en el agua, ignorando el frío que lo atravesó hasta los huesos. Extendió las manos, listo para recibir al cervatillo. Oso nadó más cerca, sus ojos se encontraron con los de Lucas, y en ellos había una determinación inquebrantable. Lucas tomó al cervatillo con cuidado de la boca del perro, sintiendo cómo temblaba su pequeño cuerpo. Lo apretó contra su pecho, intentando transmitirle su calor. Oso salió a la orilla, se sacudió, las gotas de agua volaron en todas direcciones y respiraba pesadamente, pero su mirada seguía fija en el cervatillo, como si aún lo protegiera. Lucas Banner estaba sentado en la hierba húmeda junto al río, sosteniendo al tembloroso cervatillo. Su chaqueta, ahora mojada y sucia, envolvía el pequeño cuerpo que aún luchaba por la vida. El agua goteaba de las orejas del cervatillo, sus ojos estaban entrecerrados y su respiración era débil, pero perceptible. Lucas sentía cómo su propio corazón latía al unísono con esta diminuta criatura, como si sus destinos se hubieran entrelazado en ese momento. Miró a Oso, su fiel perro, que yacía a su lado, respirando pesadamente tras la lucha con el río. El pelaje del labrador estaba empapado, pero sus ojos brillaban con orgullo y cuidado. Oso no solo había salvado al cervatillo, se había convertido en su protector, su faro en el caos tumultuoso del río. Sus poderosas patas, que acababan de cortar el agua, ahora descansaban en la tierra, pero no se relajaba. Miraba al cervatillo, su nariz se movía ligeramente, captando el débil olor de la vida. Lucas acarició la cabeza de Oso, susurrando, «Buen trabajo, amigo. Eres un verdadero héroe».
El perro movió ligeramente la cola, pero su atención seguía fija en el cervatillo. Lucas sentía que entre ellos ya se había formado un vínculo, invisible pero fuerte, como las raíces de los pinos antiguos que los rodeaban. Lucas levantó con cuidado al cervatillo, apretándolo contra su pecho, y se dirigió a su convertible azul. El auto estaba estacionado en el arcén, su pintura brillaba bajo el sol, pero ahora parecía más que un simple medio de transporte, era un refugio. Abrió la puerta trasera y colocó al cervatillo con suavidad en el asiento, envolviéndolo en una manta seca que encontró en el maletero. La manta era vieja, con un patrón descolorido, pero suave y cálida. Lucas frotaba el pequeño cuerpo, intentando devolverle el calor. El cervatillo se movió débilmente, sus ojos se entreabrieron, y Lucas vio en ellos una chispa de vida. Oso saltó al asiento delantero, su pelaje mojado dejó manchas en la tapicería, pero a Lucas no le importó. El perro giró la cabeza, observando atentamente al cervatillo, como si verificara que estaba bien. Lucas se sentó al volante, sus manos aún temblaban por la adrenalina. Encendió el motor y el suave rugido se mezcló con el ruido del río, que ahora parecía menos amenazante. Miró por el retrovisor, comprobando al cervatillo, y dijo en voz baja: «Te llevaremos a casa, pequeño. ¿Estarás bien?». El camino a la casa de Lucas serpenteaba por colinas cubiertas de hierba verde y salpicadas de flores silvestres amarillas. Su pequeña casa de madera estaba en una ladera, rodeada de pinos cuyas ramas se mecían con el viento. La casa era modesta, con pintura desgastada en las contraventanas y un porche antiguo, pero estaba llena de calor y acogida. Lucas estacionó el auto, tomó al cervatillo en brazos y entró. Oso lo siguió, sus patas resonaban suavemente en el suelo de madera. En la sala de estar, Lucas encendió la chimenea. Las llamas crepitaron, llenando la habitación de luz suave y calor. Extendió una manta de lana gruesa en el suelo y colocó al cervatillo cerca del fuego. Su pelaje aún estaba húmedo, pero el calor de la chimenea comenzó a secarlo. Lucas encontró en el almacén un viejo biberón que alguna vez usó para cachorros y lo llenó con leche tibia. Se sentó junto al cervatillo, levantó suavemente su cabeza y acercó el biberón a su boca. Al principio, el cervatillo no reaccionó, pero luego sus labios temblaron, y comenzó a beber, lentamente, pero con avidez. Oso se acostó a su lado, su cálido cuerpo rozaba al cervatillo, como si quisiera transmitirle su fuerza. Lucas miraba esta escena, y su corazón se apretaba de ternura. Llamó al cervatillo Doi, por las manchas blancas en su espalda, que parecían una dispersión de estrellas. Doi era débil, pero estaba vivo, y eso era lo principal. Lucas lo acariciaba por la cabeza, sintiendo cómo la pequeña criatura comenzaba a confiar en él. Los ojos de Doi, aún llenos de miedo, pero ya con un toque de curiosidad, miraban a Lucas, y él sonrió. «Lo lograremos, pequeño», susurró. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre las colinas, bañando la casa de Lucas con una luz dorada suave. Doi, el pequeño cervatillo, yacía en la manta junto a la chimenea, su respiración se había vuelto más regular, y su pelaje se secó, recuperando su brillo. Lucas despertó temprano, su mente ocupada por su nuevo protegido. Comprobó a Doi, asegurándose de que dormía tranquilo, y sonrió. Oso, como un guardián leal, se acostaba detrás de él, su pelaje cálido rozaba al cervatillo, siempre vigilante. No dormía, sus ojos seguían cada movimiento de Doi, como si temiera que desapareciera. Lucas preparó otro biberón de leche tibia y se sentó junto a Doi. Lo despertó con cuidado, acercando el biberón a sus labios. Doi, ahora más confiado, bebía con avidez, sus orejitas se movían con cada trago. Lucas lo miraba con ternura, sintiendo que un vínculo se formaba entre ellos. Recordó cómo él mismo había estado solo hasta que encontró a Oso. Y ahora esa historia se repetía con Doi. La vida, parecía, le había dado una oportunidad de ser parte de algo más grande. A mediodía, Doi dio sus primeros pasos vacilantes. Sus patas temblaban, pero insistía en levantarse, apoyándose en la manta. Lucas lo animaba, su voz suave y alentadora: «Vamos, pequeño, tú puedes». Oso observaba, inclinando ligeramente la cabeza, su cola moviéndose lentamente.
Cuando Doi finalmente se puso de pie, Lucas rió, y Oso emitió un ladrido suave y aprobador. El cervatillo los miró, sus ojos brillaban de curiosidad, y en ese momento Lucas supo que Doi comenzaba a confiar. Por la tarde, Lucas llevó a Doi al patio. La hierba verde, salpicada de rocío, era suave bajo sus pezuñas. Doi caminaba con cuidado, su nariz se movía, captando nuevos olores. Oso iba a su lado, sus movimientos lentos y cuidadosos, como si temiera asustarlo. Le mostró cómo oler las flores, cómo cavar en la tierra con la pata, cómo escuchar el canto de los pájaros. Doi, al principio tímido, comenzó a imitarlo, sus movimientos se volvían más audaces. Lucas observaba esta escena desde el porche, sintiendo un calor en el pecho. Cada mañana, Lucas llevaba a Doi y a Oso a pasear al parque cercano. Los senderos serpenteaban por campos y bosquecillos, y los vecinos, acostumbrados a Lucas y Oso, ahora sonreían al ver a su nuevo compañero. Doi corría tras Oso, sus pezuñas resonaban en la tierra, y sus manchas blancas brillaban al sol. A veces tropezaba, pero Oso siempre estaba allí para empujarlo con el hocico. Los niños en el parque reían, señalando a la extraña pareja, y los ancianos meneaban la cabeza, admirando esta inusual amistad. Por las tardes, cuando el aire se volvía fresco, Doi se acurrucaba junto a Lucas en el sofá. Lucas lo acariciaba, sintiendo cómo latía su pequeño corazón bajo su mano. Oso se acostaba a sus pies, su cálido aliento creaba una sensación de acogida. Lucas sabía que esta idilia no podía durar para siempre. Doi era una criatura salvaje, y su lugar estaba en el bosque, con su verdadera familia. Pero por ahora, disfrutaba de estos momentos, sintiéndose parte de algo más grande. Oso se convirtió en un hermano mayor para Doi. Lo enseñaba pacientemente a navegar por el mundo, a reaccionar a los sonidos, a jugar. Doi, a su vez, trajo una nueva chispa a la vida de Oso. El perro, normalmente tranquilo y reservado, ahora corría por el patio con una energía renovada, como si la juventud hubiera regresado a él. Lucas los miraba y pensaba que a veces el destino une a quienes menos lo esperan. Habían pasado 2 semanas desde que Oso rescató a Doi del río. El cervatillo se había fortalecido, sus pasos eran seguros, y sus ojos brillaban con curiosidad y vida. Lucas lo miraba con orgullo, pero una sombra de tristeza crecía en su corazón. Sabía que Doi era un hijo del bosque, y su lugar no estaba en una casa de madera en la colina, sino entre árboles y hierbas, junto a su verdadera familia. La decisión era difícil, pero Lucas sentía que debía ayudar a Doi a encontrar a su madre. Sacó un viejo mapa del río Sanguani, amarillento por el tiempo, y comenzó a estudiarlo. Sus dedos recorrían las líneas, marcando los lugares donde los lugareños habían visto ciervos. Recordaba las historias de los vecinos sobre manadas que pastaban cerca del río y sobre una cierva madre que buscaba a su cría. Lucas sentía que había llegado el momento. Recogió sus cosas, puso una manta para Doi en el auto y llamó a Oso. El perro saltó al asiento delantero, sus ojos llenos de expectativa, como si entendiera que les esperaba un día importante. El camino hacia el río fue silencioso. Doi yacía en el asiento trasero, envuelto en la manta, sus orejas se movían, captando los sonidos del bosque a través de la ventana. Lucas miraba por el retrovisor, notando cómo el cervatillo escuchaba, como si sintiera algo familiar. Oso se sentaba erguido, su nariz pegada al cristal, y su cola temblaba ligeramente. Lucas guardaba silencio, sus pensamientos ocupados por la despedida que se avecinaba. Sabía que era lo correcto, pero su corazón aún se apretaba. Cuando llegaron a la orilla del río, el sol estaba alto, iluminando el agua con destellos dorados. Lucas apagó el motor y abrió la puerta para Doi. El cervatillo salió con cuidado, sus pezuñas tocaron suavemente la hierba. Se quedó inmóvil, sus orejas se movían, captando los sonidos del bosque. Oso salió del auto, su nariz se hundió en la tierra, comenzó a olfatear los alrededores, como si buscara rastros. Lucas lo seguía, sus ojos escaneaban el bosque, buscando cualquier indicio de ciervos. De repente, en el borde del bosque, entre los altos pinos, apareció una figura. Era una cierva, alta y grácil, con ojos redondos llenos de expectativa.
Estaba inmóvil, sus orejas alertas y su respiración rápida. Doi se congeló, su cuerpo se tensó, y luego emitió un sonido débil, casi inaudible. La cierva respondió, su voz suave pero poderosa. Doi se lanzó hacia ella, sus pezuñas resonaron en la tierra, y sus manchas blancas brillaron al sol. Lucas contuvo el aliento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Observaba cómo Doi se detenía frente a la cierva y luego se apretaba contra su cálido flanco. La cierva inclinó la cabeza, su lengua rozó suavemente la cabeza de Doi, como confirmando que era su cría. Estuvieron así unos segundos, sus siluetas se fundían en una sola contra el fondo del bosque. Oso se sentó junto a Lucas, sus ojos seguían a Doi, y emitió un ladrido suave, casi como una despedida. Lucas se arrodilló, sus manos temblaban. Miraba el reencuentro, sintiendo cómo la felicidad y la tristeza luchaban en su corazón. Hicimos lo correcto, oso, susurró, su voz ronca. Doi se giró, sus grandes ojos se encontraron con los de Lucas y Oso. En ellos había gratitud mezclada con añoranza. Lucas levantó la mano, saludando lentamente. Ve, pequeño. Vive como un verdadero ciervo salvaje, dijo, su voz temblaba. La cierva se giró, sus movimientos eran fluidos pero decididos. Llevó a Doi al bosque, sus siluetas se desvanecieron gradualmente entre los árboles. Lucas y Oso se quedaron en la orilla, el sol se ponía tras las colinas, tiñendo el río de tonos cálidos. Un nuevo capítulo de sus vidas había terminado, pero estaba lleno de bondad, esperanza y una amistad sin fronteras. Lucas acarició a Oso, y caminaron lentamente hacia el auto, dejando el río atrás. Querido amigo, gracias por acompañarnos en este viaje. Esta historia es sobre amor, valentía y una despedida que abre nuevos horizontes. Si tocó tu corazón, deja un like y suscríbete para apoyarnos en contar nuevas historias.